Buenos días, mi nombre es Ricardo Santillán del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia de Estadística Inferencial 2, con el profesor e ingeniero Juan Morales. Esta es la unidad 5. El tema de la unidad 5 es diseño de experimentos. Eh, es, esta materia nos va a enseñar a encontrar eh, diferentes soluciones a problemas que se nos presentan normalmente en la industria. Vamos a primero hablar un poco de una teoría de lo que es la metodología del diseño de experimentos, que es una herramienta estadística que nos ayuda a mejorar la calidad y se usa normalmente en proyectos de Six Sigma. Eh, es, eh, Esta metodología sirve para diseñar las condiciones ideales de un producto, proceso o servicio para que cumpla con nuestras expectativas usando el mínimo número de experimentos o pruebas. El diseño de experimento es muy útil cuando tenemos entre manos un producto complicado, cuyo resultado puede depender de una gran cantidad de variables que no controlamos y que debemos ajustar. Los modelos de diseño de experimento son modelos estadísticos clásicos, cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en la variable de interés y si influencian de algún factor, cuantificarla. Algunos de los ejemplos donde habría que utilizar estos modelos son los siguientes. Uno es el rendimiento de un determinado tipo de máquinas, unidades producidas por día. Se desea estudiar la influencia del trabajador que la maneja y la marca de la máquina. Otro es que se quiere estudiar la influencia del tipo de pila eléctrica y de la marca de duración de las pilas. Otro, que una compañía telefónica esté interesada en conocer la influencia de varios factores en las variables de interés. La duración de una llamada telefónica, por ejemplo. Los factores que se consideran son los siguientes. Hora en la que se produce la llamada, día de la semana en que se realiza la llamada, zona de ciudad desde la que se hace la llamada, sexo del que realiza la llamada, tipo de teléfono público o privado desde donde se realiza la llamada. También puede usarse por ejemplo, en una compañía de software que esté interesada en estudiar la variable o el porcentaje que se comprime un fichero o utilizar un programa que comprime ficheros, teniendo en cuenta el tipo de programa utilizado y el tipo de fichero que se comprime. Se requiere estudiar, también otro ejemplo sería que se requiere estudiar el rendimiento de los alumnos en una asignatura y para ello se desea controlar diferentes factores, profesores que imparten la asignatura, método de enseñanza, sexo del alumno, etc. Esta metodología de diseño de experimentos se basa en la experimentación. Es conocido que si se repite un experimento en condiciones indistinguibles, los resultados van a presentar una variabilidad que ya sea grande o pequeña. Si la experimentación se realiza en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. Pero si se experimenta en procesos industriales administrativos, la variedad es grande y en la mayoría de los casos, el objetivo del diseño de experimentos es estudiar si utilizar un determinado tratamiento produce una mejora en un proceso o no. Para ello se debe de experimentar utilizando el tratamiento y no utilizándolo. Si la variabilidad experimental es grande, solo se detectará la influencia del uso del tratamiento cuando éste produzca grandes cambios en relación con el error de observación. Para que la metodología de diseño de experimentos sea eficaz, es fundamental que el experimento esté bien diseñado. Un experimento se realiza con algunos de los siguientes motivos. Uno es determinar las causas de la variación en la respuesta. Otra es encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor externo en la variabilidad de interés o respuesta.
Comparar las respuestas en diferentes niveles de observación de variables controladas. Obtener un modelo estadístico matemático que permita hacer predicciones de respuestas futuras. La experimentación forma parte natural de la mayoría de las investigaciones científicas e industriales, en muchas de las cuales los resultados del proceso de interés se ven afectados por la presencia de diferentes factores cuya influencia puede estar oculta por la variabilidad de los resultados muestrales. Nos es fundamental conocer los factores que influyen realmente y estimar esta influencia. Para conseguir esto es necesario experimentar varias de las condiciones que afectan a las unidades experimentales y observar la variable respuesta del análisis y el estudio de la información recogida. Se van a obtener muchas conclusiones. La forma tradicional que se utiliza en la experimentación para el estudio de estos problemas se basa en experimentar los factores uno a uno. Esta metodología representa grandes inconvenientes. Es necesaria una gran cantidad de pruebas. Las conclusiones obtenidas en el estudio de cada factor tienen un campo de validez muy restringido. No es posible estudiar la interacción no es posible estudiar la existencia de interacción entre los factores. Es inviable en muchos casos por problemas de tiempo o costo. Entonces, las técnicas del diseño de experimentos se basan en estudiar simultáneamente los efectos de todos los factores de interés. Son más eficaces y proporcionan mejores resultados con un menor costo. A continuación se enumeran las etapas que deben seguirse para la correcta planificación de un diseño experimental. Etapas que deben de ser ejecutadas de forma secuencial. También se introducen algunos conceptos básicos en el estudio de los modelos de diseño de experimentos. Las etapas a seguir en el desarrollo de un problema de diseño de experimentos son las siguientes. Primero, necesitamos definir los objetivos del experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a definir todas las posibles fuentes de variación, incluyendo factores de tratamiento y sus niveles. Vamos a utilizar algunas unidades experimentales, factores nuisance o molestos, factores bloque, factores de ruido y covariables. Debemos de elegir una regla de asignación de las unidades experimentales a las condiciones del estudio. Identificar las medidas con las que se trabajará, que esa será nuestra respuesta. El procedimiento del procedimiento experimental y anticiparse las posibles dificultades. Tenemos que hacer un experimento piloto. Tenemos que especificar a qué modelo vamos a hacer el experimento. Esquematizar los pasos del análisis. Vamos a determinar nuestro tamaño muestral. Revisar las decisiones anteriores, modificarlas si se considera necesario. Los pasos del listado anterior no son independientes y en un determinado momento pueden ser necesario volver atrás y modificar decisiones tomadas en algún paso previo. A continuación se hace una breve descripción de las decisiones que hay que tomar en cada uno de los pasos enumerados. Solo después de haber tomado estas decisiones se procede a realizar el experimento. 1 es definir los objetivos del experimento. Se debe hacer una lista completa de las preguntas concretas a las que se debe dar respuesta al experimento. Es importante indicar solamente cuestiones fundamentales, ya que se trata de abordar problemas colaterales. Pueden complicar innecesariamente el experimento. Una vez elaborada la lista de objetivos, puede ser útil esquematizar el tipo de conclusiones que se espera obtener en el posterior análisis de datos. Normalmente la lista de objetivos es refinada a medida que se van ejecutando las etapas del diseño de experimentos. Y 2. Identificar las posibles fuentes de variación. Una fuente de variación es cualquier cosa que pueda generar la variabilidad en la respuesta. Es recomendable hacer una lista de todas las fuentes de variación del problema, distinguiendo aquellas que a priori generan una mayor variabilidad. Se distinguen de dos tipos: factores de tratamiento, que son aquellas fuentes cuyo efecto sobre la respuesta es de particular interés para el experimentador.
El factor nuisance son aquellas fuentes que no son de interés directo, pero que se contemplan en el diseño para reducir la variabilidad no planificada. A continuación se precisan más de estos importantes conceptos. Unos son los factores y sus niveles. Se denomina factor tratamiento a cualquier variable de interés para que el experimentador cuyo posible efecto sobre las respuestas se quiere estudiar. Los niveles de un factor tratamiento son los tipos o grados específicos del factor que se encuentran en cuenta en la realización del experimento. Los factores tratamiento pueden ser cuantitativos o cualitativos o cuantitativos. Estos son algunos ejemplos de factores cualitativos y sus niveles respectivos son los siguientes. Uno de los factores puede ser nuestro proveedor, que podamos tener a veces en nuestro proceso diferentes proveedores de una materia prima, que eso nos afecta. En mi caso particular, en mi trabajo, cuando estamos produciendo una pieza o estamos utilizando alguna materia prima, a veces el proveedor se queda sin material, sin ese producto, y nos entrega un producto alterno o algo parecido, y entonces a veces no es de las mismas características que se había autorizado previamente. Entonces eso nos empieza a afectar en nuestro proceso, ya que no es el producto o la materia prima que originalmente se había hecho y de la cual ya no habíamos dado cuenta que nos entregaba un buen resultado. Entonces ahora debemos de vivir con ese factor que nos afecta en nuestro proceso. Y entonces, si nuestro proveedor ya no tiene más opciones o ese producto ya no se va a hacer, tenemos que hacer un análisis y un diseño de experimentos para ver cómo podemos contrarrestar el efecto de esa materia prima en nuestro proceso, o buscar otra opción de materia prima. Otro de los siguientes factores es el tipo de maquinaria. Diferentes tipos o máquinas o marcas de máquina. Hay máquinas que a veces tienen la misma función, pero están hechas por diferente fabricante. Entonces eso también es una de las cosas que nos hacen que nuestros procesos sean diferentes o haya alguna variabilidad. Los trabajadores también son un factor, definitivamente, porque hay trabajadores que están muy calificados. A veces tenemos que cambiar a alguna persona o poner a alguna persona por una falta, por una incapacidad, y tenemos que poner un diferente trabajador, y eso nos va a hacer que nos afecte nuestro proceso. Entonces debemos de considerar también esa variable. Tipo de procesador. Los procesadores son los que se requieren de comparar la velocidad de ejecución. En caso de que hablemos de algún software o una máquina una computadora, que también tengamos variación en nuestro proceso, ver qué tipo de procesador está utilizando y la velocidad con la que está ejecutando. Un aditivo químico, diferentes tipos de aditivos químicos. También, por ejemplo, en mi trabajo donde yo estoy, ahí manejamos muchos químicos, muchas pinturas, y a veces también, como les comentaba, con la materia prima también ahí a veces nos mandan de otro tipo de marca y eso nos afecta. El sexo, ya sea hombre o mujer, pues también eso puede ser un factor, ya que está comprobado que para ciertas operaciones el hombre entrega muy buenos resultados, pero también para otras operaciones son pésimos resultados, y las mujeres tienen cierta habilidad para realizar algunas operaciones. Entonces también es un factor que se debe de tomar en cuenta. Otro, que es el método de enseñanza. Un número determinado de métodos de enseñanza con resultados se quieren comparar. También podemos tomar el factor del método de enseñanza, cómo se les enseña, cómo se les explica, cómo se entrenan para que realicen ciertas operaciones y no nos afecten en nuestro proceso. Hablemos de las unidades experimentales, que son el material
donde evaluar la variable respuesta y al que se aplican los distintos niveles de factores de tratamiento. Uno de los ejemplos de unidades experimentales son, por ejemplo, en informática son ordenadores, las páginas web, los buscadores de internet. En el caso de la agricultura, pues serían las parcelas de tierra. En medicina, pues los individuos humanos o animales. En industria, pues los lotes de material, los trabajadores, las máquinas. Cuando un experimento se ejecuta sobre un periodo de tiempo, de modo que las observaciones se recogen secuencialmente en instantes de tiempo determinados, entonces los propios instantes de tiempo pueden considerarse unidades experimentales. Es muy importante que las unidades experimentales sean representativas de la población, ya que sobre la que se está fijado los objetivos del estudio. Por ejemplo, si se utilizan los estudiantes universitarios de un país como unidades experimentales, las conclusiones del experimento no son extrapolables a toda la población adulta del país. Otros son los factores nuisance, los bloques, factores ruido y covariables. En cualquier experimento, además de los factores de tratamiento cuyo efecto sobre las respuestas se quieren evaluar, también influyen otros factores de escaso interés en el estudio, pero cuya influencia sobre la respuesta puede aumentar significativamente. La variabilidad no planificada. Con el fin de controlar esta influencia, pueden incluirse en el diseño nuevos factores que, atendiendo a su naturaleza, pueden ser de diversos tipos. Está el factor bloque. En algunos casos, el factor nuisance puede ser fijado en distintos niveles, de modo que es posible controlar su efecto a esos niveles. Entonces, la forma de actuar es mantener constante el nivel de factor para un grupo de unidades experimentales. Se cambia a otro nivel para otro grupo y así sucesivamente. Los factores se denominan factores de bloqueo, factores bloque, y las unidades experimentales evaluadas en un mismo nivel de bloqueo se dicen que pertenecen al mismo bloque. Incluso cuando el factor nuisance no es medible, a veces es posible agrupar las unidades experimentales en bloques de unidades similares. Parcelas de tierra contiguas o periodos de tiempo próximos probables conduzcan a unidades experimentales más parecidas que parcelas o periodos distantes. Desde un punto de vista matemático, el tratamiento que se hace de los factores bloque es el mismo que el del factor tratamiento, en los que no hay interacción, pero su concepto dentro del modelo de diseño de experimentos es diferente. Un factor tratamiento es un factor en el que se está interesado en conocer su influencia en la variable respuesta, y un factor bloque es un factor en el que no se está interesado en conocer su influencia, pero se incorpora al diseño de experimentos para disminuir la variabilidad residuos del modelo. Covariables. Si el factor nuisance es una propiedad cuantitativa de las unidades experimentales que pueden ser medida antes de realizar el experimento, por ejemplo, el tamaño de un fichero informático, o la presión sanguínea de un paciente en un experimento médico, o la acidez de una parcela de tierra en un experimento agrícola. El factor se denomina covariable y juega un papel importante en el análisis estadístico. También existe el ruido. Si el experimentador está interesado en la variabilidad de la respuesta cuando se modifican las condiciones experimentales, entonces los factores noise son incluidos deliberadamente en el experimento y no se aísla su efecto por medio de bloques. Se habla entonces de factores de ruido. Bien, pues vamos a iniciar con el experimento, el diseño de experimentos. Por cuestiones de confidencialidad y todo ese tipo de cosas, pues no puedo mostrar mucha información de lo que es en mi proceso de trabajo. Lo que sí puedo decir es que utilizamos pinturas para pintar un producto. Esas pinturas están, hay muchos tipos de pintura, pero ahorita los dos tipos de pintura más conflictivos o los que nos generan más problemas son el mate y el high gloss. ¿Cuál es nuestro problema donde vamos a partir para hacer nuestro diseño de experimentos?
que en una empresa de pintura está teniendo variaciones de color y vamos a estudiar los efectos de varios factores que nos están afectando para esta variación. Seleccionamos dos pintores y se aplicó la pintura a dos diferentes temperaturas. Aquí muestro las dos diferentes temperaturas, es 65 grados Fahrenheit y 70 grados Fahrenheit. Es un cuarto controlado de temperatura donde se aplican las pinturas. Ahí tenemos a veces en invierno tenemos muy baja temperatura y en verano tenemos muy alta, entonces por eso debemos de tener el cuarto controlado, pero siempre hay una variación de 5 grados en este caso. Pero bueno, ahorita vamos a hacer nuestro diseño de experimentos con esas dos temperaturas. Existen dos conveyors donde se pintan nuestro producto. Aquí tomamos el pintor 1 y el pintor 2. El tipo de pintura es pintura mate, es una pintura que no tiene brillo, es una pintura opaca, es una pintura que se aplica y con el paso del tiempo se va opacando, tiene un tono brillante, pero con el paso del tiempo, conforme va avanzando el secado, se va haciendo opaco. Y tenemos otra pintura que es la sólida, que le llamamos high gloss, que es pintura brillante. Y aquí está toda la información de las piezas que tienen variación. Este dato fue tomado de toda una semana, de 5 días, y la cantidad de producto que salió con variación de color. ¿Qué nos referimos con variación de color? Que la pintura no dio el tono correcto. Queremos ver si es factor la temperatura, si es factor el pintor y cuál de estas dos es la que más tiene problemas de variación. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer nuestro diseño de experimentos en Minitab. Bien, ya estamos aquí en Minitab. Como les comenté, ¿no? Aquí está nuestro problema. Los colores. Aquí están nuestros factores, que es la temperatura, el pintor y el tipo de pintura. Entonces, vámonos a Minitab, donde vamos a empezar a diseñar nuestro experimento. Nos vamos a estadística, nos vamos en DOE, diseño de experimentos. Vamos a hacer nuestro experimento factorial. Aquí nos muestran diferentes tipos de diseño. Hay diseño de 2 niveles factorial, que es de 2 más 5 factores. El de 2 niveles factorial, especificando el generador, de 2 a 15. El Split-Plot, el Blackett-Burman design y el general. Ahorita voy a usar el general y me pide aquí que introduzca el número de factores. Como les comenté, son 3 factores: temperatura, el pintor, el 1, el 2 y el tipo de pintura. Bien. Okay. Nos vamos a diseño y en el factor A vamos a poner ¿qué le ponemos primero? El pintor. En el segundo factor le vamos a poner la temperatura y en el tercer factor vamos a poner el tipo de pintura. Okay. ¿Cuántos niveles hay? Pues son 2 pintores, 2 temperaturas y 2 tipos de pintura. Esos son nuestros niveles. Número de réplicas. Vamos a utilizar 5 réplicas porque es el de una semana. Les había comentado que fueron los datos tomados de una semana. O
Esto es lo de un día. Los dos primeros renglones es un día y así hasta llegar a la semana. Bien. Ok. Ahora nos vamos a ir a la parte de factores. Aquí le vamos a asignar a nuestros factores valores. El pintor nos dice qué tipo de valor va a ser numérico o va a ser de texto. En el caso de los pintores, pues es numérico, ¿no? Es el pintor 1 y el pintor 2. Temperatura. ¿Qué temperatura tenemos? Es 65 grados y 70 grados. Aquí, tipo de pintura. Ese no es un valor numérico, es un texto. Entonces, le vamos a poner aquí color el mate y el color sólido. Ese es el valor. ¿De acuerdo? En opciones, quitamos corridas aleatorias. Resultados, tabla de sumarios, está correcto. Y vamos a darle OK. Listo. Aquí está nuestra información. Perdón. Aquí nos dice, aquí están todas las corridas, que son 40. Los bloques, el tipo, nuestra información del pintor, la temperatura y el tipo de pintura. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner en esta columna la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Esta respuesta, esta información, perdón, va a salir de nuestra tabla, de aquí, la respuesta. En el primer renglón nos dice el pintor 1 a 65 grados mate. ¿Cuál fue su respuesta? Mate, primer pintor a 65 grados fueron 44. Y así, y luego después nos va a pedir que la sólida, primer pintor a 65 grados del sólido. Perdón. 23. Y así vamos poniendo la información. Yo aquí en Excel puse, ya tenía mi tabla, y aquí tengo toda la información ya hecha para no tomar más tiempo. Y la vamos a poner aquí en la columna de respuesta. Bien, ya tenemos aquí capturada toda la respuesta, sí, hasta el renglón 40. Aquí ya mi tab nos había arrojado esta información, que los otros factores, nuestra corrida base que son 8, nuestros bloques base bloques son 1, nuestras réplicas 5, nuestras corridas son 40 y un bloque. El número de niveles, pues 2, 2, 2, o sea, 2 pintores, 2 tipos de pintura y 2 temperaturas. Bueno, ahora vamos a analizar nuestra información. Nos vamos a diseño de experimentos, factorial, y vamos a analizar nuestro diseño factorial. ¿Qué vamos a poner aquí en respuesta? Pues, valga la redundancia, vamos a poner respuesta. Aquí en términos está toda nuestra información. Opciones. Vamos a utilizar un grado de confianza del 95%. Aquí tenemos. En almacenaje. Vamos a pedir los residuos. Aquí están todos los resultados. Todo debe estar marcado. Y en gráficas. Vamos a usar la gráfica normal, de distribución normal. Vamos, ok. Y pues aquí
nos da toda nuestra información, todas nuestras respuestas. Aquí están todos nuestros datos sobre la línea. Aquí estamos hablando de los residuos, son los residuos y esto es el porcentaje. Aquí en Minitab nos da la información. Nuestro tamaño es 34, nuestro residuo es 32.8 R. Aquí está toda nuestra ecuación de regresión. Aquí tienes toda la información. Ok. Aquí está todo lo que nos da nuestro análisis de la varianza. Aquí está nuestro modelo. Aquí parece ser que todo influencia nuestros valores P, todo está afectando, ya sea el pintor, ya sea la temperatura, ya sea el tipo de pintura, afecta al diseño. Aquí están las interacciones, pintor temperatura, desde punto 927, pintor tipo de pintura, del punto 757, temperatura tipo pintura, aquí es un poquito más baja, esto no es mucho el factor, es de 1, de punto 184, la tasa de interacción es pintura, temperatura y tipo, es de punto 450, o sea, todas tienen una interacción, pues, todas tienen una correlación en el proceso. Aquí nos da nuestro sumario, nuestra desviación estándar. Ok, aquí está todo lo que nuestras ecuaciones de regresión. Bien, ahora vamos a elaborar unas gráficas para que nos demos más idea de los resultados que nos muestran aquí Minitab. Bien, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a DOE factorial otra vez y nos vamos a ir a las gráficas factoriales. Ya aquí están toda nuestra respuesta y todos nuestros factores que nos afectan. Ok, tenemos nuestras gráficas y pues aquí nos empieza a generar todas nuestras gráficas. Vamos a ponerlas así de esta manera. Aquí está nuestros efectos de la respuesta. El pintor, como en el pintor 1 hay una masa como está más alto su promedio de variación con respecto al 2, y la temperatura cómo se va incrementando, y el tipo de pintura pues está en la media. Nuestra interacción, aquí vamos a ver nuestra respuesta de la interacción. Ok, aquí vamos a ver pintor temperatura, no existe ninguna interacción entre el pintor y la temperatura, ya sea en la temperatura de 65 grados o en la temperatura de 70. La línea azul es 65 grados y la línea roja es 70. No hay una interacción, no existe ninguna correlación. Aquí sí, miren, aquí en el pintor y el tipo de pintura sí hay una interacción. Aquí se ve cuando el pintor 1 y el pintor 2 con el tipo de pintura, ya sea la mate y la sólida, hay una interacción aquí. Y en la temperatura con el tipo de pintura es una interacción también más marcada. Entonces, estas gráficas nos ayudan a ver las interacciones que hay entre nuestros factores
en nuestro diseño de experimentos. Bien, ahora vamos a hacer otro análisis. Nos vamos en ANOVA. Vamos a probar la variación. Vamos la igualdad en la varianza. Okay. Vamos a poner nuestra respuesta contra nuestro... Primero vamos a hacerlo contra la temperatura. Okay. Aquí nos muestra la comparación. ¿Sí? Nos da un valor de 17.65. Entonces hay una comparación entre la pintura, la respuesta y con las temperaturas. Se ve que son casi iguales. Tenemos un valor muy parecido, el 60 y el 60, el 65 y el 70 con la respuesta. Ahora vamos a comparar la respuesta contra el pintor. Listo. Ok. El pintor 1. Aquí el valor es más bajo de 0.261. El pintor 2 es el que tiene el más hay más valores en las desviaciones estándar en la comparación con los intervalos. Entonces aquí se ve que es más grande el intervalo que existe en el pintor 2 con el pintor 1. Vamos a hacer el ANOVA de la varianza de la respuesta con que nos falta tipo de pintura. Pues ahí está. Las varianzas, la comparación de los intervalos para la desviación estándar con alfa del 0.05. Eso es lo que nos da el intervalo correspondiente a las desviaciones estándar. Y pues sí hay es muy marcada los intervalos que existen en nuestra respuesta comparada con nuestro tipo de pintura. Bien, pues aquí ya nos muestra nuestra gráfica de interacción. Nos da una información de cuando la respuesta comparada contra la temperatura nos da nuestra hipótesis nula, que todas las variaciones son iguales, y nuestra hipótesis alternativa, que al menos una variación es diferente con un grado de significancia de 0.05. También nos da nuestra desviación estándar, que es de 14.34, nuestro índice de confianza. Aquí está nuestro intervalo de confianza, perdón. Como verán, los valores P están muy altos, entonces se rechaza la hipótesis nula. Respuesta contra temperatura, igual también nuestra hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales, y la alternativa que es al menos una varianza es diferente. También tenemos la de la respuesta contra el pintor. También tenemos un valor P de 0.225 comparado con en las comparaciones múltiples, y el LBN, que es de 0.378. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues aquí nuestros datos no nos ayudan mucho, o más que nada nos dicen que sí son factores, todo afecta en
ya sea la temperatura, el tipo de pintura y el pintor. Entonces necesitamos aquí tomar decisiones necesitamos necesitamos conseguir más datos y hacer otro diseño de experimentos y con, con más factores para que podamos definir qué es lo que está afectando en la variación de color, porque como veíamos en nuestras gráficas hay mucha interacción eh, entre el pintor y el tipo de pintura y con la temperatura no hubo tanta interacción. Es más que nada el tipo de pintura y el pintor. Vamos a tener que incluir factores como si es el entrenamiento, el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues esta es una forma más o menos, es una forma, no más o menos, es una forma buena de darnos cuenta de qué es lo que debemos de hacer en un proceso y poder identificar, ¿no?, los factores que afectan en nuestro proceso. Pues básicamente eso sería todo. Esta es una forma de hacer un diseño de experimentos. Como les comentaba, existen muchas formas de hacer un diseño de experimentos, como lo veíamos aquí en mi tab, ¿no? Que cuando ponemos DOE, pues nos dice que tenemos el factorial o la superficie por respuesta, el Taguchi, está el Taguchi también. Entonces, pero en el factorial, pues tenemos varias formas de hacer varios tipos de diseño factorial. Entonces, básicamente eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.